Este no es un podcast más. Tu cuerpo es el portal, es una llamada hacia adentro. Soy Belén Sánchez, facilitadora de experiencias de autoconocimiento, y en este espacio vamos a hablar de lo que duele, lo que vibra, lo que sana. Porque el cuerpo guarda memorias, pero también guarda llaves. Y hoy vamos a descubrirlas. Cierra los ojos, sentí tu respiración. Ese es tu portal. Bienvenida. Durante mucho tiempo fui la reidora, esa que en el grupo se queda callada y se ríe de las historias de los demás, esa que escucha las anécdotas de las otras personas, que valida los chistes, que escucha, pero que nunca cuenta su propia historia. Me sentía un poco segura en ese lugar, estando ahí como observando cómo disfrutaban todos, mientras yo estaba ahí, siendo espectadora de lo que estaba pasando. ¿Te pasó alguna vez de sentir que tu vida es un guión escrito para alguien más y que vos solamente sos la espectadora en primera fila? De esto vamos a estar hablando en este episodio del podcast Tu cuerpo es el portal. Es un tema que la verdad que a mí en lo personal me impacta un poco. Voy a contarte varias cosas que me han sucedido a lo largo de estos años y la verdad que tenía ganas de contarlo porque me parece que es importante poder charlar de las cosas que nos pasan y poder darle otro lugar, otro espacio. Em, yo durante, no toda mi vida, pero sí gran parte de mi preadolescencia, cuando tenía 10 12 años, suponete, más o menos, em, me, me fui aprendiendo una forma de vincularme con los demás a través de ser la reidora, que le puse ese nombre y que lo digo hace mucho tiempo, porque realmente era ser la espectadora de lo que pasaba. Yo nunca contaba cosas que me pasaban a mí, yo nunca hablaba, no era la que contaba una historia y todos los demás venían y me miraban y me podían eh, prestar atención o yo contar algo, sino que yo era ahí la espectadora. Sentía que realmente estaba siendo la reidora, estando abajo del escenario, viendo em, la vida pasar. Y vieron esos espectáculos en donde te piden que aplaudas, ¿no? Y que te rías. Bueno, era una cosa así, como que me sentía así, como que solamente me reía. Em, yo cuando era niña no era así. Yo cuando era niña era una persona súper alegre, me encantaba mostrarme, me encantaba que me vean, estaba muy contenta y muy cómoda en mi cuerpo, estaba segura de mí, ¿no? Y disfrutaba mucho del baile, del movimiento, de estar ahí como siempre positiva, siempre contenta, siempre como más genuina. Y después cuando empecé más la preadolescencia, me empecé a desarrollar, eh, en el colegio me hicieron mucho bullying, pero mucho. Me criticaban por ser gorda, me criticaban por ser bajita, yo mido 1,52. Me criticaban porque no era buena en los deportes, me criticaban porque tenía rulos, porque tenía anteojos, me criticaban por lo que sea. Y fui entendiendo en ese momento que el problema era yo, que si todo el mundo se reía de mí, y algo había mal en mí. Entonces como que fui aprendiendo que mi rol, mi lugar era ese, el de ser reidora, el de ser espectadora y de estar viendo cómo los demás disfrutaban, cómo los demás cumplían las cosas, lograban lo que querían y yo me quedaba simplemente viendo y celebrando el logro de los demás, entendiendo de que yo no podía, no era mi lugar. Y no solamente es esto de, bueno, me alegro, me ponía muy alegre por lo que hacían los demás, sino que además yo no me sentía capaz de lograr eso. Era como, no, o sea, para mí no me toca eso.
O sea, los demás pueden lograr las cosas, yo no puedo lograr las cosas. Era un poco eso lo que fui aprendiendo. Em, y claro, a lo largo de los años aprendí un hábito y una forma de comportarme que me parecía cómoda para mí, ya era automática. Estaba en los lugares, en los grupos, y yo me quedaba sentada, callada, sin compartir, porque empecé a darme cuenta que cada vez que yo quería compartir algo, cada vez que quería decir lo que yo pensaba, mi mente me boicoteaba todo el tiempo y me traía los recuerdos de cuando a mí me hicieron bullying en el colegio. Eh, Me acuerdo de situaciones bastante traumáticas. Por ejemplo, me acuerdo de una vez que a mí me había venido, y yo no me di cuenta que me había venido, tenía mi uniforme de colegio, que era un color verde clarito, y me acuerdo que salía el recreo y se estaban formando los grupos anteriores a que iban a entrar. Estaba casi todo el colegio ahí, ¿no? Y nuestro grupo que estaba entrando al recreo. Y yo voy pasando por ahí y en eso me paro ahí con amigas, compañeras, qué sé yo, y viene un nene, de Manuel se llamaba, y se llama, y me hace así, como una palmadita en la cara, ¿viste? Y yo era como, ¿qué le pasa? No sé. Y como veía como toda la gente me empezaba a mirar, y me empezaba a mirar con cara de pobrecita, tipo, y no entendía qué era lo que pasaba, hasta que después fui al baño y me di cuenta que me había venido y que yo no sabía y que me había manchado, y no me había dado cuenta. Y así tengo muchas historias, historias como que también me han empujado. em, Me acuerdo que en el colegio estaban como arreglando y tenía como unas columnas, ¿vieron? Cuando están haciendo las paredes, que son unas columnas, y que estas columnas tienen como metal, no sé de qué material es, pero creo que se entiende lo que quiero decir. No importa, igual. Cuestión de que había algo que no era seguro. Y una compañía, no sé yo qué dije, que no le gustó, y me empuja contra ese caño que estaba saliendo. Y yo, por suerte, le agradezco que en ese momento haya abierto la boca y el caño me pasó por adentro de la boca. Pero haber abierto la boca hizo que no me rompa la dentadura. Porque fue un golpe muy fuerte. Y así tengo muchas historias que podría estar hablando 48 días seguidos de los traumas y de las cosas que me han pasado cuando yo era chica. Y con todo esto, lo que quiero traer es que yo fui aprendiendo eso, yo fui aprendiendo de que, bueno, mi lugar era el que los demás se reían, mi lugar era ese, en los que cuando recibía atención, fíjense cómo esta historia, este recuerdo que yo vengo a traer acá, se plasmó tanto en mi inconsciente, en el que mi inconsciente asoció de que cada vez que me miren me van a estar viendo por algo que yo estoy haciendo o por algo que me dé vergüenza. La gente me está viendo, cuando recibo la atención, recibo por algo que da vergüenza, o por algo que hice mal, o por algo que dije mal. Entonces fui aprendiendo en ese momento de que recibir las miradas estaba mal, porque iba a quedar como en evidencia de algo que yo había hecho algo equivocado. Entonces, con esto y con un montón de otras cosas, fui aprendiendo que mi lugar era no hablar, no mostrarme, que la gente no me vea, que yo no dar mi opinión. Y no solamente no dar mi opinión, no me lo cuestionaba, no me preguntaba a mí misma qué quería. Había llegado a tal punto de convencerme de que mi lugar era ser la reidora, que ni siquiera adentro mío, conmigo misma, sin que nadie esté escuchando y entendiendo qué es lo que está pasando adentro, ni siquiera me preguntaba a mí qué quería en lo de las cosas, cuál era mi deseo, ¿no? Yo iba a la deriva viendo a ver qué sucede con la vida, con mi vida, yendo de un lado para el otro, viendo a ver qué me pasaba, pero nunca cuestionándome qué era lo que yo realmente deseaba. Porque claro, mi lugar era ser de la reidora, y a la reidora le dicen en qué momento tienen que reírse, le dicen en qué momento tienen que aplaudir, y en general lo que hace es estar observando abajo del escenario lo que pasa en la vida. Y ese fue el lugar, el papel de mi propia película por muchos años.
Y me di cuenta después de mucho tiempo de que para convertirme en la protagonista de mi propia historia tengo que dejar de aplaudir a los demás. Y tengo que dejar de aplaudir la vida de los demás desde afuera. Tengo que crear mi propia vida. Tengo que conectarme con lo que realmente yo estoy queriendo. Quizás te sientas un poco conectada. No creo que hayas tenido exactamente la misma historia que yo, pero seguramente habrás tenido alguna historia en el colegio o cuando eras más chica que te ha marcado, ¿no? Sea la historia que sea. Y muchas veces eso que nos marca nos termina llevando a ese lugar de la reidora, de la actriz secundaria, ¿no? Las películas tradicionales de la actriz secundaria que era la amiga de todos, la que se reía, la que acompañaba, la copada, que iba, que apoyaba a la protagonista. Pero claro, siempre en las películas la protagonista es la que termina logrando todo lo que quiere, consiguiendo el trabajo de sus sueños, consiguiendo el príncipe azul, teniendo una familia o el deseo que sea que la protagonista tenga. Y las actrices secundarias son las que están apoyando, las que están acompañando y ya. Y digo, muchas veces está bueno poder acompañar a otras personas. Acá no estoy diciendo, bueno, dejemos de acompañar a los demás. No, está buenísimo poder ser buenos amigos, buenas amigas, de acompañar a los demás y de conectarnos y de alegrarnos por las cosas que hacen los otros. Pero en algún momento nosotras tenemos que volvernos la protagonista de nuestra propia historia, de nuestra propia vida. No podemos seguir siendo la actriz secundaria en todos los ámbitos de la vida. ¿En qué momento la actriz secundaria copada cuenta su propia historia? ¿En qué momento esa que era la que acompañaba, esa que era la que se reía, la que estaba abajo del escenario, en qué momento se levanta, se sube al escenario y dice, hola, esta es mi historia? En algún momento tenemos que poder lograr eso. Ser la reidora es una postura física, lo sentimos en el cuerpo. Yo me doy cuenta que muchas veces la posición de la reidora hace que yo me haga chiquitita, esté como me achico para que otro brille. Me doy cuenta en mi posición corporal que cada vez que me quedo en ese lugar de la reidora, mi pecho se contrae, empiezo a sentirme como si fuera energéticamente, como si me estuviera cubriendo, ¿no? Como si quisiera que la capa de invisibilidad de Harry Potter me venga y me tape y es como, bueno, no quiero que me vean y me achico para que no me vean y estoy ahí, ¿no? Intentando que no me estén observando. Y está bueno que puedas conectarte con eso. Si a vos te está pasando o pasaste alguna situación así, está bueno que habites ese espacio, que veas dónde está la reidora en tu cuerpo, en qué lugar se ubica la reidora en tu cuerpo, cuál es tu postura cuando estás en distintos lugares. ¿Y qué tal si te pones en la postura de la protagonista? La postura de la protagonista probablemente tenga el pecho abierto, se sienta contenta, se sienta expandida, abierta a recibir, confiada, porque claro, la protagonista de la historia siempre sabe que las cosas le van a salir independientemente que pasen cosas malas, porque acá tampoco vamos a estar eh, habitando una película de Disney y esta es otra cosa que quiero charlar también, ¿no? ¿De qué película vas a habitar? Si vos querés ser la protagonista de tu propia vida, de tu propia historia, bueno, ¿qué película o qué historia vas a estar escribiendo en tu vida? Porque si vamos a estar queriendo repetir la historia de Disney, de vivieron felices para siempre, como si una vez que yo soy la protagonista de mi historia nunca más tengo ningún problema, voy a estar habitando en un mundo de sueños donde hay hadas y dragones que no es real. Entonces, cuando nos convertimos o salimos de la reidora para volvernos la protagonista de nuestra historia, también está bueno preguntarnos, bueno, ¿qué historia estoy creando para yo ser la protagonista? Y acá me gusta hablar del concepto de crear mi propia historia.
en el sentido de poder volver a tomar el mando de qué cosas nosotros queremos hacer en nuestra vida, porque tenemos la tendencia a decir, bueno, esto es lo que me tocó, esto es lo que me pasó, esta es la vida que tengo ciertos patrones, ciertos automatismos, ciertas cosas que hago de forma inconsciente y bueno, es la vida que me tocó y ya. Me pongo en una posición pasiva hacia la vida, entendiendo de que, bueno, hay cosas que yo no puedo cambiar. Y obvio, hay cosas que no podemos cambiar, tampoco vamos a estar imaginando de cosas de que, no sé, los elefantes van a volar, pero sí hay cosas que podemos cambiar, sí hay cosas que podemos elegir y decidir. Y habitar ser la protagonista de la historia también requiere preguntarnos qué película queremos ser la protagonista, qué historia estamos escribiendo. Y para poder escribir esa historia tenemos que preguntarnos qué es lo que nosotros queremos. La protagonista de la historia sabe lo que quiere. Y va y lo busca y se encuentra formas, atraviesa los problemas, o atraviesa los desafíos, o atraviesa las diferentes circunstancias, pero las atraviesa porque su deseo es lo que la moviliza, es la que la motiva a ella o a él a poder cumplir eso. Entonces yo lo que te voy a proponer es que escribas qué es lo que querés. Pero pensalo no como si fuera un sueño, pensalo como si estuviera realmente pasando, o sea, en primera persona, en presente. Estoy haciendo tal cosa, yo soy, yo hago, yo estoy eligiendo, me está pasando esto. Y no como una escritura de, bueno, yo la escribo, le prendo una vela y bueno, después el universo se encarga. No, simplemente esta escritura es una escritura para poder conectar con tu deseo e unir tu psique, tu mente, tu energía y tu cuerpo en pos de eso que crees. Porque la vida muchas veces es tan... La vorágine de la vida hace que nos olvidemos de lo que nosotros queremos. Porque las actividades, las responsabilidades y las cosas que tenemos que hacer nos corren un poco de eso que queremos. Y a veces logramos poder saber qué es lo que queremos, cosa que no es fácil, pero nos olvidamos en el medio. Nos olvidamos de que somos la protagonista de nuestra historia y que nosotros podemos elegir y que si la historia que estamos habitando realmente no nos gusta, podemos escribir otra. Podemos pasar de película a otra película. En algunas cosas sí, algunas cosas no, ¿no? Es real que hay cosas que no podemos cambiar y tampoco es para vivir en un mundo de sueños, de fantasía, donde hay hadas y dragones que van a venir, o las haditas de Floricienta que me van a venir a resolver todo. Yo tengo que ver qué cosas están bajo mi control y qué cosas no, y las cosas que no están bajo mi control, bueno, ahí veré. Sí, son cosas con las que, bueno, yo no me queda otra y termino aceptándolas o directamente no las tengo más en mi vida. Entonces, si tengo un vínculo tóxico en mi vida que me hace mal, dejo de hablarle, porque es un vínculo tóxico que me hace mal. Si tengo un trabajo de mierda, no lo dejo impulsivamente, terminar de escuchar este podcast y de renunciar, no. Armas un plan para poder encontrar otro trabajo que te haga feliz o te haga un poco la vida más cómoda. O ves cómo en la situación en la que estás encontrar alguna forma. Y si no, y acá hay algo que está bueno porque cuando empezamos a hablar de, bueno, de cómo crear tu vida y no sé qué, y bla, 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 no hablamos de la importancia de la compasión en nosotras mismas, porque esto de ser la protagonista de la historia yo no quiero y no quiero que suceda, por favor, que se convierta en otro mandato, en otra exigencia más de tener que hacer y hacer y hacer. No. Lo que yo digo es que poder frenar un momento y revisar en qué lugar estás, si es en el lado de la reidora o en el lado de la protagonista, y qué querés, porque quizás sos la protagonista, pero la película que estás actuando es la película de otros, no es tu propia película. Y acá no es para generarnos culpa, porque lo primero que nos pasa cuando nos cuestionamos y cuando nos preguntamos qué es lo que nos pasa, intentamos entender cómo nos sentimos y todo eso, es que aparece la culpa. El miedo o el enojo son como las tres emociones en general las que más aparecen. Y la idea es atravesar esas emociones, atravesar la culpa, atravesar el enojo, atravesar el miedo.
en el entender de que si yo me quedo en la culpa de, bueno, pero yo tendría que hacer tal cosa y no lo hago, lo que sea, no gano nada y lo único que hago es seguir sintiéndome mal. Y la idea es poder ser la protagonista de nuestra propia historia desde la adulta, desde entendiendo, bueno, qué es lo que tengo que hacer, viéndolo desde con ojos fríos, y así, como un punto de vista como frío, ¿no? Sin intentar de apegarnos en esto. Entonces, yo lo que te propongo es que en esta semana, en una charla, en algo, no solo te rías, sino que puedas compartir algo tuyo, por lo pequeño que sea, no importa. Puede ser algo que hiciste, una cosa que vos estabas pensando, lo que sea. Está bueno que puedas darte ese espacio de poder hablar y contar qué es lo que querés contar. Darle lugar a la risa, darle lugar a la compañía de los otros, pero también reclamando tu propio lugar en esa charla, en esa conversación, en ese espacio, en el que digas, yo quiero decir algo, yo quiero hacer esto y estaba buenísimo que lo puedas hacer. Como siempre te digo, me encantaría que me escribas, que en arroba soy mi espacio seguro guión bajo, que es mi cuenta de Instagram, puedes escribirme en los comentarios también de este episodio para que charlemos. Sé que este es un tema que muchas veces puede generar un poco de polémica, pero que está bueno poder charlarlo. Si tenés ganas de seguir explorando todo esto, este traje de reidora y de estar convirtiéndote a la protagonista de tu propia historia, el 25 de abril en Montevideo estoy dando un taller que se llama Cuerpoterapia, donde vamos a estar conectando con el cuerpo, liberando las emociones, para poder soltar aquellas cosas que ya no necesitamos y conectarnos y convertirnos en nuestra propia protagonista de la historia. Y me gustaría cerrar recordándote que la lapicera de la historia la tenés vos. Vos podés escribir esa propia historia. Con compasión, con amor, con como te pasa cuando estás viendo una película en Netflix que te conectas con la protagonista y querés que le salga todo bien y te gustaría ir a abrazarla y acompañarla. Hace lo mismo con vos. Nos vemos en el próximo episodio.